realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos listos para iniciar este programa de día viernes, último día de la semana. Estamos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, ¿cómo está usted? Buen día, Fernando. Muy bien. ¿Y usted? ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente bien. Muchas gracias. ¿Cómo está? Gracias a ustedes. Hagamos una suerte de evaluación, rector, desde la última vez que estuvo usted en este programa. Usted forma parte de la mesa social COVID-19. ¿Ha advertido y si es que las ha advertido, me encantaría conocer qué son las diferencias que ha tenido la mesa social en su relación con el ministro de Salud, desde el ministro Mañalich a el nuevo ministro Enrique París? Bueno, quizás son varias las diferencias. La primera es el tema más personal. Hay que recordar, Fernando, que el ministro París partió con nosotros en marzo, cerca del 20 de marzo, como integrante de la mesa social. Por lo tanto, estuvimos 3 meses, 2 veces a la semana, 2 horas y media cada vez, también entre las reuniones intercambiando información, correos, todo tipo de documentación para poder aportar. Entonces, bueno, yo lo conozco a él hace más de 20 años por su labor en la Universidad Católica, pero mucha gente que no lo conocía en la mesa logró calibrar la calidad humana, la cercanía, la propositividad que tiene Enrique París desde hace muchísimos años, desde su tarea universitaria, colegio médico, etcétera. Entonces, la parte personal, no cabe duda que la confianza de la mesa con el ministro se reforzó con este nombramiento. En segundo lugar, yo diría que, bueno, los estilos de las personas son diferentes. El ministro París es una persona quizás más dialogante, que escucha más las distintas opiniones. Él desde el principio, Fernando, le puedo decir que tenía un interés muy grande de escuchar a los alcaldes y de saber qué ocurría en el territorio. Estoy hablando de su condición de integrante de la mesa. Y entonces uno se podía dar cuenta de la sensibilidad en ese ámbito que tenía desde el comienzo. Y eso también, creo yo, se manifiesta cuando ya asume como ministro y le da entonces una mayor preponderancia, diría yo la palabra, al territorio, a la medicina de atención primaria, a los trabajos territoriales en los consultorios, etcétera. Tercer aspecto, creo que él desde la mesa habló mucho de escuchar a los especialistas, escuchar a las sociedades científicas, escuchar a los expertos, y entonces, bueno, en su condición de ministro, por supuesto que eso también lo lleva a cabo. Yo diría que esas son las 3 diferencias o características distintas. Hay similitudes, pues yo pienso que el ministro Mañalich se esforzó y trabajó intensamente por llevar adelante su tarea, lo mismo que hace Enrique París. Y por otra parte, creo que la mirada, los énfasis que tuvo el ministro Mañalich, ya lo he destacado varias veces, en la gestión hospitalaria, en la gestión de camas, en aumentar los espacios para tratar pacientes graves, en traer ventiladores, etcétera. Eso es una base muy importante. Eso ha salvado muchísimas vidas, eso hay que decirlo una y otra vez. Eso en conjunto con el trabajo incesante del equipo de salud, por supuesto, pero piensa usted que todos los días hay 200, 300, 280 ventiladores disponibles, pero hay que recordar que han llegado a Chile más de 600 ventiladores y van a llegar otros más luego. Por lo tanto, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera hecho esa planificación con el apoyo de la empresa privada, con el apoyo del Estado? Hubiéramos tenido que lamentar muchísimas más muertes porque hubiéramos llegado a un punto en donde no hubiese habido disponibilidad de ventiladores, de cuidados intensivos para esos pacientes. Eso que hizo en esa gestión, que me parece muy apropiada, muy visionaria, el ministro Mañalich, obviamente que el ministro que lo sucede ya parte con eso sobre la mesa, entonces puede tener tiempo también para reforzar otros aspectos.
Estamos conversando con el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Sí, ahora, esto, por ejemplo, que usted señala de una mayor cercanía con los territorios a través de la comunicación con los alcaldes, hay una discusión bastante interesante que se ha dado, sobre todo en el espacio de muchos de las instituciones u organizaciones que siguen datos, espacio público, una serie de otras más, y también otras personas que estaban trabajando con eso, en torno a si es que ha habido o no ha habido un cambio de estrategia desde Mañalich a París. ¿Usted advierte alguna cosa en términos estratégicos que sea diferente entre una y otra? Y si es así, ¿en qué consistiría? Y si es que no, ¿por qué? Bueno, yo pienso que obviamente que las estrategias tienen que ir cambiando en la medida que uno va viendo el comportamiento de la pandemia. Sería como muy absurdo no tener cambios y flexibilidad dependiendo de cómo se va manifestando la enfermedad. Por ejemplo, tengo que decir, hay por supuesto una mirada muy interesante, muy necesaria en el gran tema de la trazabilidad. ¿Qué significa, Fernando, nada menos que decir, bueno, yo identifico casos infectados, contactos, y qué hago con ellos? Una cosa es hacer mucho testeo, y Chile es uno de los países que más testeos ha hecho, y eso es muy importante reconocerlo, más de 1 millón de exámenes, pero con el examen entonces usted tiene una información, tal persona está contagiada y tal persona vive con tales otras personas. Y entonces la trazabilidad significa decir, bueno, ¿cómo yo aíslo a esas personas? ¿Cómo me pongo en contacto con ellos? ¿Cómo les informo que hay, por ejemplo, residencias sanitarias para utilizar y para aislarse? Bueno, eso claramente, si usted ve las últimas 3 semanas o 2 semanas, se le ha puesto mucho más énfasis que hace 2 meses. Ahora, se le ha puesto mucho más énfasis porque Chile, Fernando, es uno de los países por millón de habitantes que ha tenido más casos. Ahora, también nosotros al identificar a través de exámenes estamos sabiendo que existen esos casos. Pueden haber muchos países de Latinoamérica que reportan pocos casos, pero si no hacen el examen es difícil tener una información confiable. Sin embargo, tenemos muchos casos, tenemos una atención de salud de gran nivel, tenemos una baja letalidad, es decir, el número de pacientes que se muere habiendo tenido coronavirus para el concierto internacional es muy menor en relación a otros países. Nosotros estamos 1,5%, una cosa así. Hay países que han tenido hasta un 10%, 11, 12% de mortalidad, de letalidad, según los casos. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir, el sistema de salud ha aguantado y ha soportado de manera muy apropiada, pero lo que no ha sido apropiado es que los casos, a pesar de las cuarentenas, a pesar de las restricciones, confinamientos, siguieron aumentando. Particularmente estoy hablando de la última semana de mayo y las 3 primeras de junio, en ese mes, que se disparó el número de casos comparado con abril. Tenemos la buena noticia que en la última semana y media, 2 semanas, hemos ido viendo cómo un número muy importante de comunas van disminuyendo el número de casos, como en algún momento, Fernando, cerca del 45% de los exámenes tomados eran positivos. Hoy día estamos en el 24%, una cosa así. No podemos alegrarnos hasta que no estemos bajo el 10%, todavía nos queda mucho que recorrer. Entonces, todo este cuadro que va cambiando en términos de presentación de la pandemia hace que necesariamente la autoridad tiene que ir flexibilizando medidas, tomando otras. Y yo siento que en las últimas 2 semanas, con la administración del ministro París, se ha reforzado el tema de nuevo, medicina territorial, ambulatoria, trazabilidad. Por ejemplo, la semana pasada se informó el cambio de manejo de las residencias sanitarias, que antes dependía de 2 subsecretarías, ahora se focalizó en salud pública. Todas esas cosas que son de gestión de los recursos de salud, en la dirección correcta para poder tener mejores resultados de los objetivos que se buscan. Estamos conversando con el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Sí, hay ciertas cosas, rector, que
a mí me llama la atención y algunas que me sorprenden bastante. Por ejemplo, todavía, con cambio de ministro, con todo lo que se ha conversado, con toda la presencia de la mesa social, todavía tenemos como 3 cifras distintas que se entregan prácticamente todos los días respecto de la situación del coronavirus. Todavía no tenemos agregado, por ejemplo, una cantidad de muertos que corresponden a personas que nos hicieron PCR final, pero que el DEIS los incluye, y que hay que hacerlo a través de un asterisco porque hay que hacer una excepción. Tenemos una baja en los últimos 4 días, si es cierto, pero también se dice ahí en otro acápite de las presentaciones que hizo el ministro París de que hay menos test, y yo me recuerdo la frase famosa de Donald Trump cuando dice y se jactaba de que le había ordenado a su sistema sanitario que para bajar el número de contagiados había que hacer menos test, y parece que la orden vino de allá y parece que la aplicaron acá. Entonces hay un montón de cosas que todavía yo me cuesta entender por qué hay que tener 4 o 5 distintas cifras, por qué no hay una tabulación relativamente estándar para que se pueda ir siguiendo el camino y la trazabilidad en términos de la información a la opinión pública, particularmente en el tema de los fallecidos, que hay cifras que se hablan de 5.000 aquí, pero sí que se le agregan los del DEI son 9.000, y esa situación es tremendamente compleja porque las personas que siguen esta situación con miedo, con incertidumbre, ven esto y todavía no entienden si es que aquí hay una retención de información, si aquí lo que hay son lógicas distintas, procedimientos distintos. ¿Cuál es el tema ahí? ¿Se discute eso en la mesa social todavía? Sí, hemos discutido estos temas. A ver, yo, primero que nada, comparto plenamente las inquietudes que usted manifiesta. Yo creo que esto representa a la gran mayoría de las personas que están escuchando esta conversación, porque es difícil la comprensión de estas cifras diferentes y, digamos, que se complementan, que se ponen asterisco, que no se suman, se presentan así. Esto tiene que ver, Fernando, con acceder a estándares internacionales. Si usted sigue los casos en distintos países, muchas veces ocurre actualización de cifras de fallecidos que se hacen, lo hizo España, lo hizo Bélgica, lo han hecho otros países con cierta frecuencia. Ahora hay una cierta polémica en Perú de cuántos fallecidos son. Aquí tenemos que entender que si nosotros queremos definir quién falleció por coronavirus con una PCR positiva, vamos a tener un número, pero hay algunos pacientes que fallecen con un cuadro clínico extremadamente compatible, que su PCR no estuvo disponible en el momento del fallecimiento, su resultado, o que va a estar disponible unos días después, una semana después. Y hay otros en donde por distintos motivos no se hizo el examen y el paciente falleció con todos los síntomas y cuadro clínico compatible con una infección respiratoria grave, con toda la presentación clínica que conocemos. Ahora, en Chile, en este invierno, en este, digamos, semestre, han habido muy pocos casos de infecciones respiratorias de otro tipo. Entonces uno podría pensar con bastante certeza, sin riesgo de equivocarse, que el que fallece con un cuadro clínico muy compatible tiene la enfermedad. Ahora, por rigurosidad internacional, etcétera, se pide que la lista de fallecidos oficiales sea de un tipo. Yo creo que la población tiene que saber que hay temas metodológicos, pero que aquí no se quiere, nunca, creo que no hay que pensar en eso, no hay que considerarlo como una alternativa que se quiera esconder situaciones. Lo que se quiere decir es, estos son los confirmados 100%, estos son los altamente probables, y que estamos a la espera de la PCR, y estos son casos muy sospechosos que tenemos la alta sospecha de que sí representan cuadros de enfermedad. Cuando usted suma todo eso, claro, tenemos una cifra cercana a los 8.500, 9.000 por toda esa sumatoria. Lo más probable es que esa sea la cifra de enfermos que han fallecido por la enfermedad, y eso tenemos que tenerlo claro. Sí, ahora, le hemos pedido al ministro que, por ejemplo,
ya se está haciendo. Ya él ha dicho varias veces, no confiemos en los números de lunes y martes, porque viene después de un fin de semana en donde los registros pueden ser incompletos. Por lo tanto, hay que evaluar más que diariamente la cifra de fallecidos. Él ha sugerido, y me parece muy bien esa sugerencia, hay que evaluarla semanalmente. Entonces, comparemos una semana con otra, más que comparemos un día con otro, porque usted ve que las curvas son muy oscilantes. Puede haber ayer 167 y 3 días atrás pueden haber habido 12 o 14 fallecidos. Entonces, eso es la situación. Ahora, a mí me parece que es muy importante conversar esto, tener tranquilidad como para intercambiar opiniones de esto, para que la población sepa. 1, no se quiere esconder la cifra de fallecidos. 2, la cifra de fallecidos, si queremos tener estándares internacionales, tenemos que ponerlo con una información y otra, y no sumarlas, a pesar de que uno las suma, porque dice, bueno, estos son altamente probables, por lo tanto, es parte de la pandemia que estamos viviendo. Pero también tenemos que estar en un concierto internacional mostrando cifras equivalentes. Chile ha sido un país en que siempre el tema de datos, de cifras, se ha caracterizado por mucha seriedad. Hemos tenido algunas situaciones complejas, pero que se están trabajando. Y también dan una cierta tranquilidad en el hecho de que detrás de las cifras del Ministerio de Salud hay grupos que están colaborando. Espacio Público es uno, las universidades católicas de Chile, Concepción, tenemos grupos académicos colaborando en el análisis de datos. Desde el Ministerio de Ciencia hay un equipo de científicos, profesores universitarios colaborando en el tema de datos. Es muy complejo, pero es muy importante conversarlo como lo estamos haciendo ahora para que la población tenga mayor información de este análisis. Sí, estamos conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Sí, yo lo que planteo es porque Chile tiene desde hace algún tiempo, no era una situación así hace un par de décadas, pero sí se generaron a partir de situaciones muy puntuales una desconfianza brutal de las instituciones, de muchas de ellas, pero sobre todo en términos de situaciones precisas que tienen que ver con cifras. Pasó con el censo, pasó con la lista de espera en el primer gobierno del presidente del presidente Piñera con el ministro Mañalich como ministro de Salud. Ha pasado en otras circunstancias y por lo tanto, a mi modo de ver, desde un punto de vista quizás comunicacional, pero imperativo que no hubiese nunca habido un cuestionamiento de fondo a la forma en que uno entregaba o transparentaba las cifras en una situación como esta, porque se podía interpretar que se estaba utilizando políticamente la pandemia para tratar de mejorar la performance de las autoridades sanitarias y del propio presidente de la República. Y por lo tanto, cuando estamos todavía 4 o 5 meses metidos dentro y, como usted muy bien describía, aparecen cifras con asteriscos y cosas así, donde la estándar internacional más bien es un estándar que tiende a visibilizar mucho más que lo que nosotros mostramos. No es un estándar que dice, sincera mucho más la situación de los fallecidos, por ejemplo, que lo que nosotros estábamos haciendo nosotros antes. Hoy día está mucho más abierto en la gestión del ministro París y por eso hemos sabido de estos 3.000 y tantos extras que había. Claro, en ese sentido, esta apertura de información creo que hay que tomarla como una noticia positiva, a pesar de que las noticias sean duras. Sin duda. Pero es una noticia positiva porque habla de mayor transparencia de la información, mayor amplitud de información. Ahora, déjeme comentarle un tema que usted mencionó, sí, que es el número de exámenes, que también eso es bien importante considerar. El Ministerio está empeñado en volver a retomar el número de exámenes que vayan por cerca de los 16, 18 mil. Hoy día, como usted muy bien dijo, desde hace unos 4 o 5 días estamos alrededor de 10.000, habiendo estado cercano a los 18, 20 mil hace 2 semanas atrás. También quiero destacar que cuando comenzó la pandemia teníamos 2 laboratorios que hacían exámenes de PCR en Chile y hemos llegado a tener más de 90. O sea, esto es un incremento muy significativo. El aporte de las universidades
aquí ha sido clarísimo, universidades de todo el país, Magallanes, Arturo Prat, Tarapacá, las universidades de la región céntrica, es un esfuerzo enorme. Entonces, en algún momento, si usted se acuerda, cuando conversábamos de que ojalá llegáramos a un número cercano a los 8 o 10 mil exámenes, cuando estábamos en 3.000 diarios, Sí. bueno, superamos esa cifra, llegamos hasta los 20.000, ahora ha bajado en los últimos días, el Ministerio está preocupado, de hecho estamos en contacto con ellos para facilitar, nosotros en la atención primaria, en el área suroriente tenemos unos buses para la toma de exámenes, que se lo estamos facilitando al Ministerio para aumentar el testeo. Ha habido problemas logísticos de testeo, ha habido menos solicitud de la población por hacer el testeo, pero hay una cifra, Fernando, que es muy importante de reconocer. Si usted hace 20.000, por supuesto va a tener mayor posibilidad de captar enfermos que si hace 10.000. Sin embargo, el porcentaje de positividad con 10.000 también nos está diciendo algo. El hecho de que estemos en un 24%, con 10.000, que es un número muy considerable y que, como digo, hace 2 meses se consideraba como la meta a llegar. Esa es una cifra que hay que tomar en cuenta, porque en algún momento estuvimos, cuando hacíamos 15, 16.000 exámenes, estuvimos cerca de 42, 44% de positividad. Entonces, hay señales, y en ese sentido el ministro lo ha destacado, hay señales que nos muestran que seguimos haciendo mucho test, tenemos que retomar la cifra, ojalá sobre los 15.000, en eso está el ministerio, pero la positividad que va a la baja, el porcentaje de resultados positivos que va a la baja, nos va mostrando que hay resultados positivos de esta cuarentena tan larga en el sector centro de la comuna de Santiago. Llevamos cerca de 3 meses y algo más de cuarentena, más de 100 días. Y recién se están viendo resultados. Me parece que 80% de las comunas de la región metropolitana han visto disminuir casos, otras no. Mire qué interesante lo que pasa en Estados Unidos. El virus pasó con una ola gravísima en el estado de Nueva York hace 2 o 3 meses atrás y dejó una cantidad de muertos impresionante. Hoy día el estado de Nueva York tiene muy pocos casos, pero la pandemia se trasladó a donde no había estado hace 3 meses, California, los estados del sur, Texas, los estados del sur, en Alabama, Florida, etcétera. Entonces, hay olas de la presentación de la enfermedad que son muy interesantes de conocer, que están ocurriendo en el hemisferio norte con un verano actualmente, que tenemos que aprender, porque la gran pregunta es, bueno, ¿qué va a ir pasando en las próximas semanas, meses, cuando vayamos viendo que en la región metropolitana esto va disminuyendo? ¿Hacia dónde se puede trasladar, primero que nada, en nuestro país? Segundo, ¿puede volver? Y si vuelve, ¿va a volver en alguna zona en donde en algún momento fue menos severa la forma de presentación? Yo creo que los epidemiólogos, los salubristas, los infectólogos estamos todos aprendiendo mucho de la presentación en el hemisferio norte, que también, dicho sea de paso, nos sirvió para lo que comentábamos al principio, para poder programar equipamiento de intensivo de gran magnitud, para aprender de las situaciones que ocurrieron, por ejemplo, en el norte de Italia, en donde en algunos días morían cerca de 1.000 personas y por lo menos un tercio de ellos se hubieran salvado si hubieran tenido apoyo ventilatorio. Sí, el otro tema, rector, tiene que ver con todas las disposiciones legales que se han tratado de revisar para intentar enfrentar esta pandemia en términos económicos, y una de esas cosas afecta directamente las posibilidades de las universidades, porque ha estado vinculándose la posibilidad de postergar o de generar algún tipo de tratamiento especial para los deudores del CAE. Y entiendo que usted se opone a esa medida. Me gustaría saber por qué. Mire, nosotros no hemos opuesto, no solamente yo, sino que al interior del Consejo de Rectores tenemos una mirada muy crítica sobre estos proyectos de ley que son amplios para todos. Lo que nosotros, porque hay uno que habló de la suspensión de aranceles, ahora este otro de condonar todas las deudas de crédito.
Lo que nosotros pensamos es que en situación de pandemia tenemos que evaluar los casos en su mérito, como lo estamos haciendo todas las universidades. En nuestra universidad más del 10% de los estudiantes han pedido postergación de pagos, nuevos créditos, y cada caso se ha analizado y se ha dado una respuesta adecuada a la solicitud de las familias. Pero las instituciones universitarias dependen en todo Chile, estatales, privadas, nuevas, tradicionales, dependen en más del 70% de las matrículas de los estudiantes. Si usted corta ese ingreso, las instituciones comienzan a tener serias dificultades para seguir asumiendo los sueldos de sus profesores, sus administrativos, de las personas que hacen que el sistema universitario haya podido responder a esta gran crisis con educación a distancia, con docencia de calidad, por el esfuerzo de los profesores y los estudiantes que se ha seguido realizando. Entonces, lo que hemos dicho, no podemos tener proyectos que son completamente irresponsables con el sistema de educación superior nacional, porque si prosperan estos proyectos, comenzamos a tener serias dificultades en las instituciones. Entonces, finalmente el Estado va a tener que ir a el salvataje de instituciones estatales, públicas, no estatales, que particularmente las de regiones van a comenzar a tener un sufrimiento y un daño económico mayor. En el caso del CAE que usted menciona, lo que hemos dicho son dos cosas. Primero, hay que analizar los estudiantes que han tenido un endeudamiento mayor por los intereses, muchos estudiantes que ni siquiera han podido egresar y que tienen una mochila financiera feroz. Eso hay que analizarlo, hay que condonar esos intereses que son monstruosos, y eso no cabe duda que sí. Por otra parte, los estudiantes que tienen problemas de cesantía, problemas de pago, hay que renegociar y alargar su deuda para evitar que tengan que pagar en momentos difíciles. Hay otro grupo de estudiantes que siguen manteniendo su empleo y que tienen pagos que son bajo el 10% de su ingreso, y que ellos tienen que seguir asumiendo su responsabilidad, porque esto es una cadena solidaria, digamos. En la medida que yo pago esa deuda, otros van a poder tener acceso a créditos y a becas en el futuro. Y por último, hemos dicho que hace ya más de 2 años está en el Parlamento el nuevo crédito que reemplaza al CAE, porque yo he dicho muchas veces que el CAE tiene que dejar de existir en la forma en que está hoy día, tiene que salir la banca privada de ese crédito, y el nuevo proyecto que fue presentado tiene que tener todas las modificaciones que el Parlamento le haga, pero en uno de sus acápites más importantes retira a la banca privada y hace un fondo estatal, que me parece que es un clamor de todos los que estamos involucrados en este sistema de crédito universitario. Entonces, yo creo que el enfoque no es para nada el que se está planteando en el Parlamento. El enfoque es ir a analizar el crédito actual, que ha tenido un retraso enorme en su tramitación, y que mientras no se avance en eso, vamos a seguir con un CAE que a nadie le gusta y que nos parece que es muy injusto y que ha tenido gran repercusión en todas las universidades, en el movimiento estudiantil, etcétera. Pero no me parece, Fernando, que sea la solución el llamado a no pagar los créditos, porque ahí usted interrumpe una cadena, como digo, de solidaridad en el financiamiento universitario, que ha permitido que muchos estudiantes hayan podido realizar su estudio. Sí, bueno, ahí me imagino que habrá que, probablemente, si es que no puede ser la postergación del CAE y eventualmente hay gente que está padeciendo muy fuertemente en términos económicos esta situación, ¿cuál es a su juicio, brevemente, si puede, la alternativa de apoyo? Yo creo que la alternativa hoy día es claramente hacer cumplir las condiciones del CAE. El CAE dice que si usted pierde su trabajo, no lo tiene que pagar mientras, digamos, el crédito. Mientras usted retoma su trabajo, también dice que el máximo de pago es un 10%, y que después de un número de años, si no se ha completado el pago, se extingue. Eso es la realidad de hoy día. Eso tiene que cumplirse y no hay ninguna razón para que un estudiante o un egresado, una familia, tenga dificultades de pago si está teniendo una dificultad económica mayor. En segundo lugar,
insisto en el tema de la evaluación y la renegociación y condonación de intereses o multas que en algunos casos son monstruosas. Eso nosotros tenemos que considerarlo así, y en ese sentido ese clamor y esa solicitud es muy válida. Pero insisto en la evaluación de los casos y no de tomar conductas generales, porque con conductas generales me parece que se cometen muchas injusticias que van a repercutir en el financiamiento de futuros estudiantes. Tenemos que tener una mirada de futuro, Fernando, en todas las decisiones que tomemos. Me parece que todas estas iniciativas parlamentarias son muy cortoplacistas. Por supuesto que pueden recibir apoyo y aplauso en el momento y que son fáciles de recibir, pero ¿qué pasa hacia el futuro? Yo creo que esa es la responsabilidad que tiene nuestro Parlamento, pensar en el Chile de hoy, pero particularmente en el Chile que viene en los próximos 5, 10, 20 años. Rector de la Universidad Católica Ignacio Sánchez, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Muy buen día para usted. Gracias, hasta luego.